Ok, ya iniciamos la grabación. Entonces, la sesión de hoy va a ser un poco corta, mucho menos que la sesión del pasado sábado. Consiste en analizar la unidad número 2 que tiene que ver con almacenamiento en la nube, teletrabajo, y luego vemos cuál va a ser el compromiso número 2. Entonces vamos a avanzar en lo que es la nube. ¿Qué es la nube? Bueno, la nube en realidad es una metáfora empleada para hacer referencia a servicios que se utilizan a través de Internet, especialmente servicios de almacenamiento de datos. Antes del concepto de la nube, el procesamiento y almacenamiento de los datos se hacía en la computadora, directamente en la computadora que uno tenía en casa o en el trabajo. En cambio, ahora que cuando apareció el concepto de computación en la nube, permite una separación funcional entre los recursos que se utilizan y los recursos de tu computadora. Esto es, si utilizan recursos en un lugar remoto que se acceden por Internet. Todo lo que ocurre dentro de la nube es totalmente transparente para todos nosotros y no necesitamos conocimientos técnicos para utilizarla. Entonces, el almacenamiento en la nube puede equivaler a un disco duro o un pendrive o algo de este estilo, pero que lo tenemos todo el tiempo en Internet y que llevamos de un sitio a otro. Es decir, en el sitio donde nos encontremos lo podemos conectar ese dispositivo a un computador a través de un puerto USB para poder acceder a los archivos. Sin embargo, el almacenamiento en la nube nos ofrece lo mismo, pero sin necesidad de llevar los discos o los pendrive o cualquier medio de almacenamiento. Para acceder solamente necesitamos una conexión a Internet para consultar nuestros archivos. Es decir, que ahora no necesitamos ni siquiera cargar nada de eso, simplemente un sitio donde estemos que tenga conexión a Internet y que tengamos la posibilidad de ingresar, podemos consultar todo lo que tenemos en la nube. Ahora, ¿cuáles son los tipos de almacenamiento en la nube que existen? Existe el tipo público, el privado y el híbrido. En ese sentido, el público requiere de poco control administrativo. El acceso es en línea, solo para personas autorizadas. Usa el mismo hardware para hacer el almacenamiento de la información de varias personas. Aplica medidas de seguridad y control de los espacios, de esos espacios virtuales, para que cada usuario pueda ver únicamente la información que le corresponde. Esto es muy importante porque tenemos que entender que aun cuando están en la nube, solamente cada quien puede ver lo que le corresponde, lo suyo. No podemos acceder a datos de otras personas que también tengan en la nube. El bajo costo y pocos requerimientos de mantenimiento. Esto se debe a que simplemente cuando tenemos los datos conectados en un servidor central dentro de nuestra propia organización, la misma empresa donde trabajamos, pues la empresa tiene que estar haciendo unos gastos fuertes de mantenimiento de esos equipos y actualizándolos, poniéndolos al día, es decir, teniendo las últimas versiones de cada computador para no quedarse atrás la empresa. De ahí que entonces radica el concepto de que son bajos costos. Algunos ejemplos de almacenamiento en la nube, algunas empresas que prestan ese servicio: está el Dropbox, está Google Drive, está YouTube, está SugarSync y otros más. En el caso del privado, pues es más usado por las empresas. Las empresas requieren este tipo de servicio y por supuesto, pues a ellas se les brinda esos servicios según la empresa que ellos seleccionen para hacer su trabajo de almacenamiento en la nube.
La empresa exige y tiene el control administrativo, es decir, la empresa que hace ese contrato lleva el control de todo lo que es ese almacenamiento en la nube. Accesibles únicamente desde una determinada organización y gestionadas por la propia organización o por un tercero. La empresa diseña y opera el sistema de acuerdo a sus necesidades específicas. Hay costos asociados al almacenamiento sobre la necesidad de volúmenes de información a almacenar, es decir, la empresa tendrá que pagar por el espacio que va a ocupar en esa nube, pero también hay otros costos que están asociados a ese almacenamiento, como por ejemplo la cantidad de usuarios que van a estar conectados constantemente, la cantidad de usuarios intermitentes, las entradas y salidas a ese sistema. Es decir, hay algunos costos que la empresa tendrá que analizar si le conviene eso, que en mi concepto pues siempre va a convenir, pero puede ser que la empresa los costos les parezcan muy elevados, entonces bueno, ahí tendrán que decidir los gerentes de las empresas. Los controles de seguridad y privacidad están establecidos en los contratos de servicio, es decir, qué es lo que le vamos a proteger a usted, cuál va a ser el servicio que le vamos a dar. Entonces, de eso es lo que se trata. Hay un sistema de almacenamiento que se denomina híbrido, que no es otra cosa que una parte privada y una parte pública. Eso es lo que hay. Entonces, está compuesta por una combinación de privada y pública. Por lo general, se configura de tal forma que los datos más importantes se almacenan en un sistema de almacenamiento en la nube privada, mientras que los que son menos importantes se pueden almacenar en la nube pública, con acceso disponible por una gran cantidad de personas a distancia. Pero, por supuesto, esa gran cantidad de personas tiene que estar autorizadas para acceder a esos servicios en la nube. Capacidad de portabilidad de aplicaciones y datos con características importantes o principales. Entonces la idea es que simplemente en el sistema híbrido las empresas pagan por una parte, la parte privada, pagan el servicio y ahí guardan los datos de lo que ellos consideren mucho más importante. Y en la pública entonces mantienen todo lo que son datos menos importantes, pero ojo, de todas maneras, tanto lo que tengan en la privada y en la pública solo podrán ser accedidos por quienes la empresa los autorice. Algunos beneficios de almacenamiento en la nube. Integración con otros sistemas. Por su estructuración, la tecnología Cloud Computer nos ofrece una integración más rápida y fácil con el resto de nuestras aplicaciones. Recuperación rápida ante desastres y reducción al mínimo de los tiempos de inactividad. Bueno, el hecho de que nosotros tengamos todo almacenado en la nube tiene una gran ventaja porque eso no está en un solo servidor, en un solo computador, en un solo servidor de archivo. Eso está en lo que se denomina una granja de servidores. Es decir, si un servidor falla, inmediatamente entra en funcionamiento otro servidor, y eso prácticamente es transparente para el usuario ni se da cuenta que ha sucedido eso. Entonces la idea es que ese almacenamiento en la nube, pues siempre vamos a tener posibilidades de estar conectados, aun cuando haya un problema de desastres, por ejemplo un terremoto o un tsunami o algo que haya invadido esos lugares, porque los computadores, los servidores no están ubicados en un mismo sitio, sino están ubicados en sitios distintos y por lo tanto si pasó algo en un sitio, en el otro sitio donde no ha pasado nada, entra en funcionamiento los servidores que estén en ese lugar. Por lo tanto siempre vamos a tener ese servicio, no nos vamos a tener inconvenientes. Simplicidad y menor inversión, actualizaciones que no afectan a nuestros recursos. Por ejemplo, ¿cuántas veces una simple actualización de nuestro sistema operativo hace que el software deje de funcionar? ¿Cuántas veces nos han dicho a nosotros, mire, en la mañana no va a haber sistema porque le vamos a dedicar al mantenimiento? Y efectivamente no hay sistema. Eso no ocurriría con un servicio de almacenamiento en la nube,
porque cualquier mantenimiento que se le haga a los servidores es transparente para el usuario. El usuario siempre va a tener todo el tiempo en funcionamiento sus datos. Dice que pues también que hay un uso más eficiente de la energía, permitiendo un ahorro en dicho aspecto. ¿Qué significa esto? Bueno, si usted tiene en la empresa un lugar para tener el computador, los servidores, todo lo que es la parte de almacenamiento, pues ese lugar gasta energía. Hay electricidad fuerte que hay que pagar. Entonces, en ese sentido, si yo tengo el servicio de almacenamiento en la nube, no voy a tener esos gastos porque todo lo tengo en la nube. Entonces, eso es transparente para la empresa y para nosotros los usuarios. Hay otros beneficios como fácil accesibilidad. Solo es necesario disponer de una conexión a internet para acceder a los servicios de la nube, que además puede ser consumido desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Reducción de costos de entrada. La subcontratación de los servicios en la nube elimina la necesidad de una inversión inicial en equipos informáticos, incluido software, disminuyendo así los costos de adquisición y puesta en marcha. Esto lo que nos están diciendo es que no hay necesidad de que la empresa haga una fuerte inversión en equipos, en computadoras, en servidores, si todo lo tiene en la nube. Si todo lo tiene en la nube, pues esa inversión inicial ya no la va a hacer, es decir, va a aprovechar más bien el servicio de almacenamiento en la nube para su trabajo. Recuperación rápida ante desastres y reducción al mínimo de los tiempos de inactividad, ya lo acabo de decir. Es decir, si todo lo tenemos en la nube, pues la recuperación de la data en un momento de problemas, pues es inmediato, es rápido. Hay quienes consideran de que hay unas desventajas. Si hay ventajas, pues algunos son técnicos en la materia, también lo consideran algunas desventajas. Sin embargo, miremos. Tener nuestras aplicaciones e información en la nube crea una dependencia de nuestro proveedor de servicios. Indudablemente que vamos a estar dependiendo del proveedor de servicios que hemos contratado. Por ejemplo, si usted contrató a Google, si contrató a Dropbox, si contrató a Mega, entonces vamos a estar dependiendo de ese proveedor para el servicio en la nube. Y eso lo consideran como una desventaja porque piensan que el proveedor del servicio, cuando se esté terminando el contrato, pues nos va a exigir un nuevo contrato donde de repente puede convertirse en una contratación leonina que afecte los intereses de la empresa. Yo particularmente la experiencia me dice que eso no es así, es lo contrario. Más bien las empresas, cuando se está terminando el contrato, ellos tratan de no perder el cliente y entonces ofrecen unos nuevos servicios, unos nuevos planes que las empresas pues terminan aceptándolos. Es decir, no es aquello de que porque yo soy tu proveedor del servicio de almacenamiento en la nube, entonces tienes que hacer lo que yo diga. No es así, es lo contrario. Sin embargo, bueno, hay unas personas que consideran esta como una desventaja. Para tener acceso a nuestras aplicaciones e información estamos obligados a tener un acceso a internet. Bueno, hoy en día es muy difícil con este tsunami de las tecnologías tan fuertes que han avanzado en todos los ámbitos del quehacer humano, pues el internet ya es algo tan necesario como tener el servicio de electricidad, de agua y todos los servicios que nosotros tenemos en nuestro hogar. Entonces, por lo tanto, el internet se convirtió en un servicio casi obligatorio. Por lo tanto, si es así, esta desventaja que muestran las personas, pues no cabe. Lo único que sí podemos entender es que hay un alto porcentaje, como un 30% de personas en el mundo que no tienen acceso a internet. Pues eso por sus situaciones económicas, los problemas sociales que esas personas donde viven y todo lo demás, pues sí, se les dificulta.
y entonces para ellos esto es una desventaja porque no tienen acceso a internet. La información no reside en nuestro computador, en nuestro ordenador, por lo que podría haber un problema de seguridad o robo de información. Bueno, nosotros la semana pasada estuvimos hablando de lo que es el hackeo, de lo que es el robo de información, y que también llegamos a la conclusión en esa clase de que no todos los sistemas, ningún sistema es 100% seguro. Siempre habrá alguna parte débil por donde pueden ingresar los delincuentes cibernéticos, es decir, y pueden alterar, disponer de una data que realmente corresponde a una empresa. Ellos consideran, entonces las empresas consideran que como la data no está en la empresa, pues es más fácil robársela. No, es igual que usted la tenga en su empresa o que la tenga en otro lugar. Para un delincuente cibernético eso es lo mismo. Inclusive muchas veces es más fácil robar la información de computadores que estén instalados dentro de una empresa que estén instalados en una empresa que dé servicio de almacenamiento en la nube. La razón es porque la empresa que da servicio de almacenamiento en la nube, pues simplemente esa empresa siempre va a tener los últimos avances en seguridad informática. Entonces no va a ser tan fácil entrar, porque ellos van a siempre estar más al día que cualquier sistema de seguridad que usted tenga en su empresa. La única posibilidad es que tenga el computador todo el tiempo apagado, y eso pues simplemente no es lo que nosotros deseamos. Bueno, otra desventaja es la centralización de las aplicaciones y el almacenamiento de los datos origina una dependencia del proveedor de servicios, ya lo expliqué. La información sensible reside en un centro externo, por lo que podría generar un contexto de alta vulnerabilidad para la sustracción de robo de información, también lo expliqué. La seguridad, la información de la empresa debe recorrer diferentes nodos para llegar a su destino. Cada uno de ellos y sus canales son un foco de inseguridad. Si se utiliza protocolos seguros como HTTP y se le agrega la S que ustedes ven acá en este texto, pues es un poco más seguro porque usted está protegiendo un poco esa data que está circulando por la autopista de la información, es decir, a través de internet. La velocidad total disminuye debido a la sobrecarga que estos requieren. Bueno, decirles algo de esto es simplemente que el internet está compuesto de muchos nodos. Vale la pena decir, usted va a mandar un mensaje que sale de acá de San Cristóbal y ese mensaje va a llegar, por ejemplo, a Alemania o a Estados Unidos o a Chile o a otro país, pues eso pasa por muchos nodos. Es algo así como una carretera o una autopista donde se va a conseguir en algunos momentos cruces y desvíos de un lugar hacia otro. Eso mismo ocurre con el internet. Entonces en esos nodos muchas veces se crean cuellos de botella que los ciberdelincuentes aprovechan para robar data, pero no es tan fácil así que eso corresponda a un hecho que siempre será así. No, hay mucha protección de esa data. Recuerde que la data cuando sale va encriptada, eso lo vimos en la clase anterior, la encriptación. Y entonces el ciberdelincuente, cuando ve que la data está encriptada, pues se olvida de eso, no se preocupa por nada de eso, porque le va a llevar más tiempo desencriptar la data y ese no es su objetivo. La privacidad, la información queda expuesta a terceros que pueden copiar o acceder de ella, pues ya también hablé de eso, no es tan fácil así que eso ocurra. La escalabilidad a largo plazo, a medida que más usuarios utilizan los recursos de computación en la nube, la carga de los servidores aumentará y disminuirá el rendimiento de los mismos. Bueno, esto lo que se trata de decir aquí es que yo tengo un servidor que se puede
se puede saturar de mucho trabajo que tengan distintas empresas utilizando ese servidor con datos que tienen guardados en él. Eso pues tampoco hoy en día, con la dinámica tan fuerte que ha tenido el desarrollo de la computación, pues cada vez salen dispositivos de almacenamiento con mayores capacidades y mayor velocidad de transmisión, lo que significa que es difícil que esto también ocurra. Repito, porque los servidores siempre son servidores actualizados y que son de bastante capacidad, y no es tan fácil que ocurra un colapso de los servidores por falta de espacio. La fiabilidad de los servicios depende de la salud tecnológica y financiera de los proveedores de servicios en la nube. Bueno, esto sí ya es algo que debemos mirar un poco con el ojo avisor. Ustedes como gerentes tendrían que mirar cómo es la salud financiera de la empresa que nos vamos a contratar para que nos brinde esos servicios de almacenamiento en la nube. Si es una empresa que tiene fuertes debilidades en la parte financiera, pues seguramente no nos va a proteger la data de manera adecuada, porque bueno, sus problemas de tipo financiero le impiden tener las últimas tecnologías para brindar estos servicios. Entonces, de eso es lo que también se trata acá con este aspecto. Entonces, uno tiene que mirar cómo es la salud financiera de esa empresa, la salud tecnológica y financiera. Entonces, cuando uno contrata un servicio en la nube, por ejemplo, una empresa como Box, en comparación con una empresa como Google, o un servicio de almacenamiento en la Mega, comparado con otros servicios, por ejemplo, los que brinda IBM, entonces, pues uno puede mirar allí esta parte de la salud tecnológica y financiera de la empresa, y en consecuencia sobre lo que uno investigue, pues uno puede decidir. La disponibilidad de servicios altamente especializados podría dar meses o inclusive años para que sean factibles de ser desplegados en la red. Entonces, aquí estamos hablando de otro elemento importante. Hay algunos servicios de almacenamiento en la nube que algunas empresas o buena parte de las empresas ya todavía no los tienen como servicios para almacenar en la nube. Eso porque el desarrollo tecnológico pues le impide tenerlo. Estamos hablando de servicios muy especializados, por ejemplo, aquellos servicios de operar a un paciente con médicos que están ubicados en otras latitudes, y de esas otras latitudes esos médicos intervienen en la operación. Pues ahí no todas las empresas pueden brindar ese tipo de servicios, porque son servicios muy especializados, y otros servicios más. Algunas empresas que brindan los mejores servicios de almacenamiento en la nube gratis, ojo, gratis, en gigabyte. Mega, almacenamiento en la nube de 50 gigabytes. Sin embargo, en los últimos años o en los últimos meses, ya 50 ha bajado y está por los alrededores de 20 gigabytes. Inicialmente comenzó dando un servicio de 50 gigabytes, lo ha venido bajando poco a poco y ahora ya está en 20 gigabytes. Google Drive, 15 gigabytes de almacenamiento en la nube gratis. OneDrive nos da 5 gigabytes gratis. Dropbox nos da 2. Dropbox tiene una particularidad que comienza con poquito y después entonces te ofrece 2 más, y ahí te va llevando, pero llega un momento en que ya te dice ya no te puedo dar más nada gratis, de aquí en adelante tienes que pagar. Pero es interesante también el servicio de Dropbox. iCloud nos comienza con 5 gigabytes, Amazon 5 gigabytes, pCloud 10 gigabytes,
Mediafire 10 GB, Box 10 y FlipDrive 10. Entonces, estos son algunos de los que nos dan servicio de almacenamiento en la nube gratuito, pero esta tabla podría variar y ustedes los datos exactos los consiguen en la página web de cada una de estas empresas, y ahí le va a decir, bueno, usted va a disponer en vez de 5 va a disponer de 4, en vez de 10 va a disponer de 6, cosas de ese estilo, porque cada una de ellas ha venido bajando la cantidad de almacenamiento que otorga gratis para que la gente vaya al sistema de pago, es decir, para que cada quien pues pague por el servicio. Bueno, con esto pues finalizamos un poco rápido lo que es el almacenamiento en la nube y vamos a entrar ahora en el teletrabajo. El teletrabajo lo define la Organización Internacional del Trabajo como una forma de trabajo en la cual el mismo se realiza en una ubicación alejada de una oficina central o instalaciones de producción, separando así al trabajador del contacto personal con colegas de trabajo que estén en esa oficina. Y también las nuevas tecnologías hace posible esta separación, facilitando la comunicación. La idea entonces del teletrabajo es que simplemente la persona no está directamente en la oficina, sino puede estar en su casa o puede estar en otro lugar y desde ese otro lugar puede realizar el trabajo. A eso se le llama teletrabajo. Muy de moda ahorita, recién que pasó la pandemia, mucha gente fue a este tipo de servicio y muchos se quedaron en este tipo de servicio porque les pareció muy chévere todo. Bueno, algunas características del teletrabajo. Una actividad laboral que se lleva a cabo fuera de la organización en la cual se encuentran centralizados todos los procesos. La utilización de tecnologías para facilitar la comunicación entre las partes sin necesidad de estar en un lugar físico determinado para cumplir sus funciones. Y es un modelo organizacional diferente al tradicional que replantea las formas de comunicación interna de la organización y en consecuencia genera nuevos mecanismos de control y seguimiento a las tareas. Entonces el teletrabajo, extendiéndolo de acuerdo a lo que nos están diciendo aquí de estas características, es hacer el trabajo fuera de la oficina natural y a través sobre todo a través de las tecnologías. Algunas particularidades del teletrabajo las tenemos en esta lámina. Tenemos la parte de cuando son tendencias sociales, tendencias individuales y tendencias empresariales. En las tendencias sociales del teletrabajo, mejoras tecnológicas, avance en las telecomunicaciones, mayor sensibilidad ante el empleo, globalización a la economía y problemas ambientales son los elementos que podrían abarcar más el teletrabajo a través de esta tendencia social. Si nos vamos en la parte individual, entonces está flexibilidad y autoempleo. Flexibilidad porque simplemente la persona que va a hacer el trabajo necesita flexibilidad para muchas cosas, sobre todo en el tiempo, para el cumplimiento de los trabajos. Es decir, ya no, o por ejemplo las reuniones virtuales u otras cosas más que hay que admitir cierta flexibilidad, es decir, ya no vamos a estar asistiendo en un horario fijo, sino que vamos a ser flexibles en cuanto a esa parte del horario. Autoempleo es porque cuántas son las personas que a través del teletrabajo han conseguido su propio modo de vida, es decir, ellos mismos se contratan, ellos mismos hacen el empleo, hacen el trabajo, y eso es lo que se llama autoempleo.
Y en las tendencias empresariales, entonces mayor complejidad y dinamismo, por supuesto, porque aquí hay que instalar un conjunto de sistemas tanto en la empresa como en los terminales o en los computadores de las personas que van a estar ejerciendo ese trabajo fuera de la empresa, y eso es un poco complejo, es decir, instalar nuevos sistemas. ¿Por qué nuevos sistemas? Bueno, porque el teletrabajo, como lo veremos más adelante, pues es algo que va a ser muy controlado, y para esos controles y cumplimiento de metas, pues se requieren de varios sistemas de computación instalados en los computadores de la persona que va a cumplir ese trabajo. Competencia con el entorno, pues indudablemente, cuántos no son los trabajos que se están ejerciendo en forma virtual o a través de esta modalidad, con la cual tiene muchísima competencia la empresa. Entonces ahí esa competencia con el entorno es uno de los elementos que nosotros tenemos que mirar como una tendencia empresarial cuando se va a hacer este servicio de teletrabajo. La otra parte es competencia en el entorno, ya lo acabé de hablar, outsourcing y necesidades de cambio. Outsourcing por hacer trabajos manera de contratación propia con otros, y las necesidades de cambio es porque simplemente esto pues indudablemente amerita un conjunto de cambios en las empresas que hay que hacerlos. Si hay teletrabajo es porque hay un teletrabajador, es decir, hay una persona que ejerce ese teletrabajo. Un teletrabajador es aquella persona que utiliza la telemática para la realización de una profesión. Esta actividad se realiza fuera del establecimiento empresarial. Resalta como elemento importante es tener mayor independencia en la realización del trabajo. Sin embargo, debido a la evolución de la tecnología, el teletrabajador puede llegar a estar más fiscalizado que los trabajadores que prestan sus servicios dentro de la empresa. Es decir, la cosa no es que me voy para mi casa a hacer el trabajo, sino que a través de esos programas que se instalan en el computador de su casa, pues usted va a tener más, lo van a estar chequeando más y va a tener mayores controles a través de los software o de los programas que se instalan en ese computador. Algunas características que debe tener una persona para poder realizar la función de teletrabajador. La primera es una actitud positiva ante el cambio y las innovaciones. Es decir, si la persona no tiene esta actitud al cambio, pues es muy difícil que sirva para teletrabajador. Autoestima elevada, indudablemente tiene que ser así. Automotivación y responsabilidad, es decir, que la persona se automotive y pueda cumplir con sus obligaciones de manera responsable. Autodisciplina y sistematización, es decir, la persona es disciplinada para hacer las cosas, reserva un tiempo para esto para esto, para cada cosa es muy disciplinada. Y aparte de eso, pues metódica, es decir, la persona pues puede, de alguna manera, tiene que tener esa característica para poder que sirva como teletrabajador. Capacidad de reflexión y autocrítica, eso es importante, que la persona tenga esa capacidad para poder teletrabajar. Orientación del trabajo a resultados y a consecución de objetivos. Es decir, ya aquí el trabajador va a estar cumpliendo metas, objetivos, sobre la base de una planificación que se le entrega y de unos tiempos en los cuales él tiene que cumplir con esos trabajos. Entonces, eso es orientación al trabajo a resultados y a consecución de objetivos. Capacidad para planificación de tareas detallada y realista. Es decir, la persona tiene que hacerse un verdadero plan de trabajo que él pueda cumplir, y ese plan de trabajo es el con el que él acuerda con la empresa
de la forma como va a trabajar. Generalmente la empresa es la que más insiste en un plan de trabajo de las cosas que tiene que cumplir. Sin embargo, el teletrabajador puede mirar ese plan de tareas y ser realista, es decir, si hay necesidad de hacer algunos cambios, pues ese teletrabajador plantea que tal y como está no lo va a cumplir, a menos que se le agreguen tales y tales elementos a esa planificación. Capacidad para la autogestión del tiempo. Bueno, esto es muy importante porque el teletrabajador tiene que tener muy claro cómo va a gestionar su tiempo. ¿Qué tiempo le va a dedicar, por ejemplo, a la familia, si está en su casa trabajando? ¿Qué tiempo le va a dedicar a su comunidad, a su ambiente? ¿Qué tiempo le va a dedicar a salir de su casa a hacer algún tipo de actividad fuera de la casa? Es decir, ¿cómo va a distribuir el tiempo? ¿Cuánto tiempo le va a dedicar realmente al trabajo? De una manera que sea clara y precisa, de tal manera que no haya inconvenientes en ese estilo. Mantener una actitud proactiva con iniciativa propia. Bueno, siempre será muy importante ese elemento de ser muy positivo, que la persona sea proactiva, que tenga una capacidad de iniciativa realmente alta, que sea innovador. Ese trabajador, ese teletrabajador, pues es lo que se requiere dentro de las empresas. Por lo tanto, ser constante, emprendedor, tener una cultura telemática, actitud positiva ante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, orientación del trabajo a resultados y a consecución de objetivos. Esto también ya lo acabé de mencionar. Capacidad para trabajar independientemente, es decir, si yo estoy en mi casa solo, yo soy el que tengo que realizar este trabajo de manera prácticamente independiente. Si requiero de alguna ayuda, pues tendré que comunicarme con mis superiores, con mis jefes, para buscar esa ayuda que la persona requiere para el cumplimiento de su trabajo. Pero realmente pues la idea es que la persona sienta que él puede hacer solo desde su casa, de manera independiente. Conocimiento de los procedimientos de la empresa. Bueno, indudablemente que eso tiene que saberlo él. Manejo de técnicas de comunicación y negocio eficaz. Son algunas de las cosas que se requiere para un teletrabajador. Dominio de la comunicación escrita y telefónica en función de la tarea a teletrabajar. Esto es algo fundamental, no solamente como un teletrabajador, sino para un trabajador común y corriente dentro de una empresa. Y si es teletrabajador, con más razón todavía, que la persona tenga facilidad o dominio de su lenguaje, de su manera de hablar, de su manera de explicarse. Eso es muy importante. Compromiso con el programa de teletrabajo, es decir, tiene que estar totalmente motivado y comprometido con ese programa de teletrabajo que le va a tocar que emprender. El espacio donde la persona va a ejercer el teletrabajo podría responder a algunas preguntas. ¿Dónde se va a situar la oficina? ¿En qué parte de la casa? ¿En qué lugar? ¿Voy a reservar una de las habitaciones y la voy a adaptar solamente para hacer el teletrabajo? ¿O voy a tener otro espacio de mi casa acondicionado para el teletrabajo? Entonces, ¿dónde se va a situar la oficina? ¿Está la oficina fuera de los límites establecidos en el domicilio? Es decir, si ya no está dentro de mi casa, entonces, ¿dónde está? ¿En qué parte? ¿Está el equipo de la empresa disponible para la familia? En caso negativo, es decir, el computador que yo voy a utilizar para ejercer el teletrabajo es el mismo computador que utiliza la familia para sus quehaceres o para su día a día.
Ejemplo, el hijo que utiliza el computador para investigar sus tareas, para hacer sus tareas, ¿va a ser el mismo computador? Bueno, si es el mismo, entonces eso hay que plantearlo. Si es el mismo equipo, pero yo con mi planificación, con mi gestión de tiempo, puedo perfectamente hacer el trabajo. ¿Cómo se va a detectar si algún miembro de la familia lo utiliza? Si usted dijo que no, y después entonces aparece que el hijo menor o el hijo mayor u otra persona está utilizando ese equipo para otras labores, entonces bueno, de eso se trata. ¿Está el teletrabajador disponible para algún quehacer doméstico? Entonces, si es el esposo, está disponible para lavar los platos, por ejemplo, arreglar la cocina, cosas de ese estilo. No sé, bueno, habría que mirar si eso es así. ¿Puede esperar ayuda de su familia? Es lo ideal, ¿no? Que la familia colabore con el teletrabajador para que éste sienta el apoyo y pueda cumplir con su tarea como debe ser. ¿Cómo se van a tratar las llamadas de trabajo y la de las visitas? Es decir, si yo utilizo la misma línea telefónica para las llamadas que tengo que hacer o que me hacen desde mi oficina, ese mismo teléfono, vamos a decir, es el que va a ser utilizado para las llamadas de miembros de la familia. Por ejemplo, el tío que llama al sobrino, el sobrino que llama al primo, cosas de ese estilo, va a ser lo mismo. O vamos a tener otros números de teléfono u otras líneas telefónicas que van a ser, que de alguna manera se van a utilizar y van a apoyar ese teletrabajo, es decir, van a haber otros elementos que contribuyen a que la persona pueda realizar el trabajo en forma adecuada. Hay algunos gastos que el teletrabajador quiere o debe comprometerse. Aquí hay que mirar bien lo siguiente. ¿Me entusiasma la idea de teletrabajar, de estar en mi casa haciendo el trabajo desde mi casa o no? Si la idea de teletrabajar desde mi casa es para mí la solución que tenía años buscando, pues entonces usted tiene que pensar en algunos gastos, como por ejemplo teléfono, servicio de internet, electricidad, la depreciación del mobiliario que usted va a utilizar, la depreciación de las instalaciones eléctricas que usted tiene y de internet, tomas corrientes extras, es decir, en la habitación no tenía sino una sola toma de corriente, ahora yo necesito tener siquiera unas 3, entonces esos son gastos adicionales que el teletrabajador va a hacer. Material de oficina, si requiero ese material de oficina, ¿quién lo va a comprar? Las hojas, una rema de papel, lo que sea. La limpieza del espacio, ¿a quién le corresponde? Bueno, va a ser el teletrabajador y esos gastos van a correr por cuenta del teletrabajador. El salario de los asistentes, si yo tengo una ayudante, una persona asistente que me ayuda con el trabajo, pues ese salario, ¿quién lo paga? Lo paga la misma empresa o simplemente eso queda sobredicho en los contratos de teletrabajar. Seguros empresariales y tasas profesionales. Bueno, los seguros de hace un rato prácticamente han desaparecido de nuestro contexto. Hoy en día la mayoría de empleados que anteriormente disponían de un seguro, pues eso ya prácticamente no existe. Y si lo hay, entonces son tasas extremadamente elevadas y casi todas en divisas, en dólares, que impiden que una persona común y corriente de clase media o clase media hacia abajo pueda adquirir este tipo de beneficios.
Y si lo hace, entonces es un gasto del teletrabajador que tiene que él asumir ese gasto. Hay unos beneficios del teletrabajo que son beneficios para la empresa. Esto es tomado del Ministerio de las TIC en Colombia, donde ellos pues tienen allí un libro, ellos emitieron un libro que se llama el libro, creo que es el libro blanco de las TIC, y entre esas cosas, en ese libro pues está esta lámina. Esa lámina pues dice cosas muy interesantes, por ejemplo, que el teletrabajo tiene beneficios porque aumenta la productividad y reducción de los costos fijos. Es decir, las investigaciones que se han hecho, no solamente para Colombia, que es donde salió este material, sino para distintas partes del mundo. Pareciera que es una realidad, y es así pues la tendencia de que la productividad aumenta utilizando el teletrabajo. Es decir, hay más productividad. Y hay reducción de costos fijos, es lógico, porque ahora en vez de tener un espacio en la oficina que me cuesta, por ejemplo, tener allí una silla, un escritorio, una toma de corriente, un laptop y un conjunto de cosas que puedo yo tener en mi oficina, eso ya no va a existir y por lo tanto esos costos fijos se reducen. Eso entonces significa que hay aumento de la productividad. Hay otra parte que es la mejora de la calidad de vida de los trabajadores e incentiva el trabajo en equipo. ¿Por qué hay mejor calidad de vida del teletrabajador? Bueno, porque el teletrabajador ahora ya no tiene que pararse a las 5 de la mañana o antes para poder llegar a destino antes de las 7 de la mañana que inicia su jornada laboral. Entonces, estando haciendo el trabajo de su casa, perfectamente se puede parar después de las 6 de la mañana y a las 7 estar frente al computador teletrabajando. Entonces eso ya es mejora de la calidad de vida, pero eso lleva algunos implícitos. Por ejemplo, como voy a permanecer más tiempo en mi casa, me da tiempo para establecer unas relaciones con mis vecinos. Es decir, yo puedo ya conversar con ellos, conocerlos, quiénes son los nuevos vecinos que han llegado al conjunto residencial donde yo habito. Es decir, voy a tener una mejor calidad de vida y voy a tener mejor relación con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, qué sé yo. Impulsa el uso y apropiación de las nuevas tecnologías. Bueno, claro, una de las características del teletrabajador es que tiene que gustarle las TIC. Si no le gusta, olvídese, ese no es trabajo para la persona. Entonces, ese es un punto clave. Promueve la inclusión social. ¿Por qué esto? Porque ¿cuántos son las personas con una gran capacidad intelectual, un talento humano de primera, que son personas minusválidas y que por su condición les queda difícil conseguir un trabajo donde tienen que asistir todos los días? Les queda más difícil. Con el teletrabajo, estas personas pues les llegó la hora, es decir, ya podrán teletrabajar, inclusive sus conocimientos los puede poner al servicio de la empresa, y muchas veces estos teletrabajadores resulta ser de lo mejor. Entonces estamos hablando de promover la inclusión social, porque con la forma como hay hoy en día, pues muchas veces estos teletrabajadores no tienen oportunidad.
Lo otro es que aporta el mejoramiento de la movilidad en las ciudades. Bueno, es indudable. Si en una ciudad dejan de desplazarse, por ejemplo, 1000 personas, porque esas 1000 personas van a hacer el trabajo en la casa, pues son 1000 personas menos que están circulando y son un conjunto de vehículos, carros, qué sé yo, o cualquier vehículo automotor que ya no va a estar en la calle porque la persona está en su casa. Es decir, eso pues es algo que tenemos que interpretarlo como un aumento en la mejora de la movilidad en la ciudad. Es decir, si yo tengo menos carros en la ciudad, pues estoy contribuyendo a que los que estén tengo mayor facilidad de movilizarse dentro de la empresa. Otros beneficios para la organización, bueno, ya lo dije, que aumenta la productividad en un 23%, eso lo dice el libro de las TIC, del Ministerio de las TIC en Colombia. Reducción de costos en planta física, lógico, si tengo un lugar menos que hacerle mantenimiento en la planta física, porque ese trabajador está haciendo su trabajo desde su casa, pues estoy reduciendo esos costos. Hay una reducción del ausentismo en un 63%. Entonces las personas que ejercen el teletrabajo ahora tienen menos excusas para ausentarse del trabajo y les motiva más estar de esta forma, y por eso hay una reducción del 63% en el ausentismo. Muchas veces cuando estamos haciendo el trabajo en nuestra empresa, hoy no voy porque me dolió una muela, hoy no voy porque se me enfermó un hijo, hoy no voy porque, qué sé yo, se me presentó un problema con el vecino. Entonces, esas excusas que muchas veces ocurren cuando se hace el trabajo desde la oficina, se reduce notablemente cuando el trabajo se hace desde la casa. Hay una reducción del retiro voluntario de los empleados en un 25%. Pues esto es importante porque el teletrabajo permite que la persona ahora se retire menos de su trabajo porque le motiva a realizar ese tipo de trabajo de esa forma. Entonces es interesante mirar que en un 25% se reduce el retiro de talento humano, que genera muchas veces entropía dentro de las empresas. ¿Por qué? Porque bueno, se fue el que hacía tal trabajo y era el que conocía eso, era el que tenía el conocimiento total de esa parte. Entonces ahora ¿qué hacemos? Hasta que no consigamos otra persona con capacidad y con conocimientos más o menos similares para que ejerza ese trabajo, pues a nosotros nos vamos a tener el inconveniente de que no estamos, que estamos cojos ahí, y eso pues es problemático para las organizaciones. Que hay un 72% que prefiere un empleo con trabajo móvil o sobre otro, pues es bastante interesante. ¿Por qué? Porque el teletrabajador pues le gusta más estar en la calle con su teléfono celular. ¿Cuántos no son los vendedores que andan en eso, o repartidores que trabajan utilizando como medio de comunicación su móvil, su celular? Y eso pues aparece acá como un 72% de personas que prefieren ese tipo de trabajo. Hay otros beneficios para la organización, unas ventajas y desventajas derivados de la implementación de un modelo de teletrabajo en las organizaciones. Pueden entenderse desde distintos ámbitos. Para el negocio, mayor productividad equivale a mayores ingresos, mayor crecimiento del negocio. Costos predecibles asociados a la flexibilidad de la inversión en planta física, tecnológica y recursos humanos que responderán a la demanda. A mayor demanda, crecimiento de la organización con inclusión de teletrabajadores. A menor demanda, escasos costos fijos. Esto es para el negocio, para la empresa.
Reducción de costos fijos, ya hemos hablado de eso. Entonces son beneficios que la organización puede obtener cuando sus trabajadores van a hacer el trabajo desde sus casas o cuando se hace el teletrabajo. Para otro beneficio para las operaciones, hay un control y seguimiento permanente al desarrollo de las tareas programadas a través de las herramientas tecnológicas. Y hay unos procesos de descentralización, pero interconectados. Entonces, esto es importante porque las empresas, a través de los sistemas de información que instalan en los computadores del teletrabajador, puede hacer el seguimiento a toda la tarea que está haciendo el trabajador, cómo va el avance de sus trabajos. Es decir, esos sistemas permiten hacer el seguimiento permanente al teletrabajador, y eso es un beneficio para la organización porque está enterándose al instante de lo que cómo está avanzando el trabajo. Procesos de descentralización pero interconectados. Y en el área de recursos humanos, que es una de las áreas más importantes, mejoramiento de las condiciones de reclutamiento al poder contratar personal más calificado sin importar su ubicación o disponibilidad de desplazamiento hacia la sede de la organización. Esto es muy importante porque yo puedo conseguir trabajadores que están inclusive en otros países, en otros lugares, en otras latitudes, personas con un gran talento humano en el área que yo la necesito, y yo puedo contratar con esas personas que están lejos si esas personas van a ejercer todo a través del teletrabajo. Mayor índice de retención del personal capacitado. Ya sabemos que entonces que las personas ahora renuncian menos a través de cuando se deciden hacer teletrabajadores, y eso pues es importante para la empresa porque tiene a su personal capacitado más tiempo en la empresa. Prácticamente son pocos los que se retiran. Equilibrio entre los espacios laborales y personales de los empleados para generar mayor calidad de vida, que se traduce en mayor productividad. Bueno, indudablemente que es así, ya más o menos algo también lo habíamos discutido. En el área de tecnología hay una reducción de costos en la adquisición de hardware y software. Ya no voy a estar comprando, haciendo inversiones fuertes con de esos equipos, porque bueno, va a aplicar la política del Bring Your Own Device, que aprovecha los dispositivos de propiedad del trabajador y no aumenta costos para la organización. Es decir, ¿qué es lo que significa eso? Que yo como empresa aprovecho las herramientas tecnológicas que tenga el teletrabajador en su casa, por ejemplo el computador, por ejemplo, qué sé yo, un protector de corriente, todas las cosas que él pueda disponer en su casa para hacer el teletrabajo, pues es la política, aprovechar esos dispositivos de propiedad del trabajador. Control total sobre los escritorios virtuales y flujo de información. Bueno, mi escritorio va a estar controlado a través de los programas que se han instalado en él, y bueno, hay ese control por parte de la empresa, de esos controles de esos escritorios virtuales. Reducción del esfuerzo de mantenimiento de equipos y optimización de la capacidad de respuesta frente al crecimiento de la compañía. Por supuesto, si no los tengo, si ahora los tiene el teletrabajador, esa labor le corresponde ahora al teletrabajador, el mantenimiento de su equipo. Y en los programas de responsabilidad social, reducción de la huella de carbono al evitar el desplazamiento de los trabajadores hacia la empresa. Bueno, mientras menos carros, menos motos estén circulando, pues menos contaminación ambiental voy a tener, eso es entendible. Inclusión social laboral de población vulnerable gracias a las TIC. Dije hace rato el caso de las personas con algún tipo de discapacidad, pero también de las personas que están lejos geográficamente, aislamiento geográfico. Y algo importante son las cabezas de familia, por ejemplo, el caso de las madres solteras,
que son cabeza de familia. A estas personas les cae como anillo al dedo el conseguir un trabajo. ¿Por qué? Porque bueno, el hacerlo presencialmente, el ir a la empresa, teniendo un niño, una persona que está en proceso de crianza, pues le queda más difícil porque dejar a alguien encargado con ese niño, si no, no tiene a nadie que se lo cuide, eso le genera estrés a la persona. Entonces, el tener esta posibilidad de conseguir un teletrabajo, pues para esta persona eso es algo magnífico. Aporta el mejoramiento de la movilidad en las ciudades y reducción del tráfico asociado a jornadas de trabajo. ¿Cuántas veces agarramos nosotros a desplazarnos hacia al trabajo y nos conseguimos esos trancones, esas colas larguísimas que no avanzan y que nos generan mucho estrés? Pues ahora, como ya no me estoy desplazando, pues entonces voy a tener una mejor calidad de vida y no me voy a estar estresando tanto, y voy a aportar a la movilidad en las ciudades, porque ya es por lo menos 1 menos, 2 menos, 10 menos, 1000 menos personas que van a estar movilizándose. Aplicación de buenas prácticas laborales que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores y a su desarrollo, con la integración de los últimos avances de tecnología y nuevas formas de trabajar. Bueno, beneficios para los teletrabajadores. Entonces, ahorros de tiempo por desplazamiento entre hogar y oficina. Entonces ya esa media hora, esa hora o esas 2 horas que yo voy a utilizar en desplazarme desde mi trabajo, desde mi oficina, desde mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa, pues ahora ya no voy a tener ese problema. Entonces son tiempos que yo voy a ahorrar y que los voy a disponer para otras cosas, por ejemplo descansar, mejor comunicación y trato con mi familia y con mi comunidad, pues indudablemente que eso es beneficio para el teletrabajador. Ahorro de dinero derivado de la disminución de desplazamientos tangibles en la reducción de costos de combustible o pagos de transporte público. Bueno, ya no voy a necesitar estar gastando dinero en combustible para poder movilizar mi carro. También es importante mirar que muchas veces pues yo tengo que vestirme de una manera adecuada para ir a trabajar, y eso implica dinero. Entonces todo ese dinero pues me lo puedo ahorrar cuando me quedo quietecito en mi casa haciendo teletrabajo. Ahorros y mejoras significativas en la alimentación y la salud de los trabajadores al consumir alimentos preparados en sus hogares. Esto es muy importante porque muchas veces me llevo la comida en un termo para calentarla en la oficina cuando llegó la hora del trabajar. Eso atenta contra la salud. Y peor aún, si tengo que salir una media hora, 1 hora al mediodía para ir a algún sitio a comer por ahí cercano a la oficina, pues también aumentan las posibilidades de enfermedad y cosas de este estilo al consumir alimentos que no son preparados con la rigurosidad que se le da en la casa. Mejoras en la salud al reducir el estrés derivado de los desplazamientos y los gastos asociados, además de oportunidades de incluir en la rutina diaria tiempo para el cuidado físico. Bueno, esto es importante porque indudablemente la persona, sobre todo para las personas... Perdón, profesor, Sí, dígalo. yo no sé si al resto le ocurre, pero no se le escucha muy entrecortado. Caramba, déjeme verificar a ver qué está pasando. Pues el internet... Ahora sí se le escucha mejor. Sí, lo que pasa es que el internet ha estado aquí fallando y ahorita en este momento está cayendo un palo de agua aquí en la parte alta de la ciudad de San Cristóbal, Con razón. y quizás entonces la comunicación esté un poco mal. Pero bueno, vamos a tratar de avanzar, ya nos queda poquito para Ahora sí terminar. le escucho bien. Ok, perfecto, Ajá. muchas gracias. Okay.
Mejora los lazos familiares y vecinales al tener mayor presencia física en el hogar y otros espacios de socialización, más o menos ya lo había comentado. Optimización de actividades personales gracias al desarrollo de habilidades para la gestión del tiempo y las tareas. Entonces voy a tener más tiempo, por ejemplo, para practicar algún deporte, para salir a hacer ejercicio físico. Es decir, en otras palabras, voy a dedicarle un poco más a mi persona para mejorar un poco mi calidad de vida. Eso es muy importante, beneficios que va a tener implícito el teletrabajador. Si hay ventajas, también se dice que hay algunas desventajas. Entonces, el teletrabajador asumirá los riesgos y costos de un empleador independiente y a la vez está subordinado a la empresa en la que está contratado. Bueno, si yo voy a estar trabajando, pues yo corro con todo un conjunto de gastos, un conjunto de elementos, por ejemplo, sobre todo si hay un accidente personal, ejemplo, un problema de salud, todos esos gastos pues corren en su mayoría cuando la persona hace el teletrabajo por parte del teletrabajador. Aunque algunos contratos colectivos de algunas empresas los pueden incluir accidentes laborales, otros los desconocen porque el contrato establece que si el accidente laboral ocurre dentro de la empresa, entonces la empresa asume los gastos de ese accidente laboral. Pero si el accidente laboral ocurre fuera de las instalaciones de la empresa, entonces la empresa no responde, y eso pues ya se ha visto con bastante frecuencia. Escaso contacto personal, bueno, entonces el hecho de no tener a mi lado mis compañeros de trabajo, de estrecharle la mano, del abrazo del cumpleaños y todo lo demás, eso me puede generar algún problema de tipo psicosocial que me puede estar afectando, es una desventaja. Escasa separación entre los tiempos de producción y el de la vida familiar y ocio, eso conlleva un estrés psicológico, es decir, sobre todo cuando la persona no tiene la capacidad para gestionar sus tiempos. No se contemplan políticas formales de salud y seguridad laboral. Bueno, en forma general, hay algunas empresas que sí lo contemplan, pero otras no. Se cuestiona que este tipo de trabajo se convierte en una manera de disminuir los derechos de los trabajadores. Bueno, podríamos intentar decir esto, pero más problema es cuando cuando el teletrabajador, bueno, lo botan, le eliminan su contrato de servicio porque es reemplazado por un robot o cosas de ese estilo. Eso es ahí sí más difícil. Si usted va a entrar, si usted quiere que su empresa entre en el mundo del teletrabajo, aquí hay como una especie de seguimiento paso a paso de lo que debe hacer. El primer paso es un compromiso institucional. La institución, la organización, la empresa está comprometida con iniciar el teletrabajo. Entonces hay un acuerdo entre los niveles directivos, si vamos hacia eso o no. Hay una conformación de un equipo líder que va a empezar a elaborar todo ese proyecto de teletrabajo. Hay la formalización del inicio del proyecto. Entonces esto es un compromiso institucional, sobre todo a nivel de los directivos, de los propietarios, de los dueños de la empresa. Si esto no existe, si no hay un compromiso institucional, olvídese de teletrabajo. Pero vamos a pensar que si pasa por esta etapa y esto es positivo, se logra, entonces se entra en una segunda etapa que es la planeación de ese teletrabajo. Y en esa planeación entonces entra en la elaboración o la planificación de ese proyecto general entran elementos como la sensibilización que son tan importantes en la planeación. Pasado esta etapa, superada estas dos primeras etapas, se entra en una tercera etapa que se llama autoevaluación.
Y en esa autoevaluación entonces entra un componente jurídico, la parte legal, hay un componente tecnológico, todo lo que son las TIC, y hay un componente organizacional que tiene que ver con liderazgo, motivación y todo lo que la parte gerencial. Y de esto se desprende y sale un informe de conclusiones de la autoevaluación. Vamos a suponer que todas las cosas van bien. Si todo va bien hasta aquí, se pasa a la cuarta etapa, que es una prueba piloto. Ya tengo mi proyecto, ya voy a comenzar entonces a teletrabajar, pero no puedo decir quítate tú para ponerme yo, porque las cosas bruscas pues siempre nos traen problemas. Entonces hay que ir haciendo las cosas gradualmente. Normalmente se comienza con una prueba piloto en algún departamento determinado dentro de la empresa, en algún lugar dentro de la empresa. Se define con qué población vamos a hacer esa prueba piloto, se hace una convocatoria a esa población, se selecciona, se capacita, se hace una socialización del proyecto, se explica todos los alcances y todo lo que se va a hacer con ese proyecto. Hay una evaluación de ese proyecto piloto, se hace el pilotaje, hay un seguimiento y medición en esa prueba piloto, cómo están saliendo las cosas, cómo se está haciendo, cómo está funcionando. Y hay una preparación administrativa, que son entonces ya elementos, por ejemplo, los pagos y demás cosas, cómo los vamos a estar elaborando, por ejemplo, pagos electrónicos y todo lo demás. Vamos a pensar que la prueba piloto funcionó, todo va bien, entonces entramos en la última etapa, que es la adopción, la apropiación y la adopción de ese proyecto. Es decir, hacemos ese proyecto ya como propio de la empresa, y entonces ahora ya es toda la empresa la que va a ir al teletrabajo, o todos los departamentos, o la mayoría de los departamentos. ¿Cómo comienza entonces todo? Como una adopción del modelo, es decir, hemos hecho mucha explicación y mucha capacitación de ese modelo de teletrabajo, y cuando ya las personas adoptan ese modelo, se establecen unas estrategias de comunicación y seguimiento a ese trabajo, y se elabora un banco de buenas prácticas donde aquí van a estar explicándose algunos elementos importantes del teletrabajo que las personas podrían consultar, como cómo se hizo esto, cómo funciona esto ahora utilizando esta modalidad. Entonces, esto podría ser como un primer elemento de ayuda para una empresa que quiere ir hacia el teletrabajo. Por supuesto que esto puede ser sujeto a modificación, depende de la empresa. Pueden haber otros pasos, pueden haber otros elementos internos en cada uno de estos pasos que haya necesidad de incluir. Pero en forma general, esto es la manera como podemos ir paso a paso al teletrabajo. Algunas reflexiones importantes sobre el teletrabajo es que en el tercer informe sobre la fuerza laboral futura anual arroja luz sobre cómo las generaciones más jóvenes están remodelando el futuro del trabajo. Estamos hablando de las generaciones de personas jóvenes, de las nuevas generaciones. Ellos quieren mejor ir hacia el teletrabajo. Entonces, este informe nos da luces de cómo esas generaciones quieren mejor el teletrabajo. Los gerentes de generaciones más jóvenes tienen 3 veces más probabilidades que las generaciones mayores de priorizar la planificación futura de la fuerza laboral. Se dice que para el 2028, eso ya está encima ahorita, entre menos de 4 años, 4 o 5 años. Un estudio muestra que el 73% de todos los departamentos tendrán trabajadores remotos. Imagínese usted, el 73% de todas las empresas en el mundo, por lo menos va a existir un trabajador remoto en cada departamento, en el 73% de los departamentos de la empresa.
Eso es importante, datos que nos dan estos informes que han sido elaborados de manera rigurosa, científica, y que vale la pena que uno empiece a mirar. El teletrabajo ha ganado un 91% de popularidad en los últimos 10 años. Se estima que el 73% de los equipos de trabajo tendrán teletrabajadores en sus filas en el 2028, algo parecido a lo que era el párrafo anterior. En una encuesta realizada, el 62% de los encuestados teletrabaja al menos parte de su tiempo. Y un pronóstico dado por la encuestadora Regus predice que para el 2030 la economía en los Estados Unidos podría experimentar un impulso de 4.500 millones de dólares por este tipo de trabajo flexible o teletrabajo. Entonces, este panorama es tranquilizante para las nuevas generaciones, pero quizás los que ya nos toca que en poco tiempo entregar el testigo, pues es un poco como gris, ¿verdad? Como he hablado de generaciones, quise incluir esta taxonomía de las generaciones. Y la incluyo porque muchas veces le dicen a uno que si la generación de jóvenes y cómo está clasificado eso. Bueno, este es un dato que está en el periódico La Vanguardia de España. Para el 2015 plantea que las generaciones Silen, que comprendió los niños posguerra, más o menos después de los años 30, hasta aproximadamente los años 50, esa generación de 6.300.000 personas los caracterizaba los conflictos bélicos, y la austeridad era el rasgo característico de esas generaciones. Luego vino lo que se llama los baby boom, más o menos de la década del 50 hasta ya casi entrada la década del 70 del siglo pasado. Eso pues a su circunstancia histórica planteaba era paz y explosión demográfica, y había mucha ambición de esos 12 millones y pico de personas. Esto estoy hablando de España, pero que nada, pues que es muy parecido a lo que ocurre acá en nuestro país. Vino la generación X, que estuvo más o menos hasta ya entrada la década de 1980, con crisis del año 73 y transición española, que fue lo que ocurrió en ese entonces, o hay una obsesión por el éxito. Luego vino los famosos milenios, que es lo que muchas veces nos dicen a nosotros ahí, ustedes de la generación de los milenios, que más o menos estuvo hasta cerca del año 2000. Y ahí es cuando inició el tsunami. ¿Cuál tsunami? El tsunami de las tecnologías. Esa invasión tan fuerte que hemos tenido en las tecnologías y esa dinámica tan acelerada que varias veces a uno no le da tiempo ni de mirar algo cuando ya ha salido otra cosa, y es un ahogo permanente que nos tiene esto de las TIC, de los avances de las tecnologías. Entonces hay frustración. ¿Por qué? Porque bueno, estoy comenzando a conocer una tecnología y no me dieron tiempo de conocerla cuando ya hay otra que es mucho mejor, y la que estaba conociendo ya está obsoleta. Bueno, esa fue la generación Y o la generación milenio. Estamos con una generación Z que más o menos llega aproximadamente a las personas que nacieron hasta cerca del 2010 aproximadamente, y hay una expansión masiva del Internet. El Internet se convirtió en un arma demasiado fuerte, y hay cierta irreverencia por estas personas. Muchos de estos muchachos que están criándose hoy en día ya no tienen esa parte tan sensible que teníamos antes, son menos sensibles en sus casas,
el celular los come, viven en un mundo muy diferente. Yo no digo con esto que son personas que no están capacitadas para enfrentar el trabajo en pocos años, pero sí entender de que estas generaciones son las que van a sostener el mundo en poco tiempo. En ese sentido, entonces hay lo que se llaman los freelance, que son los trabajadores independientes o libre dedicación que ejercen un trabajo por su propia cuenta. Es decir, que su jefe y su tiempo son de él mismo, sin importar el establecimiento que tenga. Un trabajador freelance ejecuta su labor en el tiempo en que él considere necesario y oportuno. Es decir, se puede decir que él es jefe de él mismo, yo con yo. El trabajador que ejerce de esta manera, esta modalidad de freelance, no tiene ningún contrato con quien lo contrata. El pago de su trabajo se hace mediante métodos electrónicos, así como también se establecen las directrices que debe seguir. Es decir, este señor hace su trabajo, cobra por lo que hace a través de forma electrónica, le transfieren, le depositan, qué sé yo. Entonces, eso es lo que hay hoy en día y que las nuevas generaciones prefieren este tipo de trabajo. Generalmente los trabajadores de las generaciones Y o Z no solo buscan paquetes salariales atractivos, sino que también miran el conjunto general. Ese conjunto general implica la conciliación laboral y personal y la obtención de horarios y condiciones de trabajo más flexibles. En ese sentido, el 80% de los trabajadores estadounidenses dice que rechazaría un empleo que no ofrezca un trabajo flexible. Entonces miren esto, 80% rechaza trabajos que no sean flexibles. ¿Qué nos están diciendo? Vamos hacia el teletrabajo. Para los que pensaron que con la llegada de la pandemia el teletrabajo se iba a imponer, pues sí, se está imponiendo. No se trata ahora de que finalizó la pandemia y se acabó el teletrabajo. No. El teletrabajo es algo que viene ocurriendo hace ya de muchos años atrás, ¿verdad? Aprovecho para decirles que en Colombia hay un evento que se realiza cada 3 años o 4 años que se llama la Feria Internacional del Teletrabajo. Yo tuve oportunidad de asistir en Bogotá a una de ellas y es increíble la cantidad de muchachos jóvenes que asiste a esto para buscar una manera de trabajar o de teletrabajar. Una encuesta realizada a 880 trabajadores del conocimiento en los Estados Unidos dio como resultado que el 74% estaría dispuesto a renunciar a su trabajo para teletrabajar. Entonces fíjense bien la preferencia tan fuerte que hay por el teletrabajo. Se dice que para el 2030 la demanda de teletrabajo aumentaría en un 30% a medida que la generación Z pase a formar parte de lleno de la población activa. Es decir, en medida que la población Z empiece a agarrar las riendas del trabajo, de las organizaciones, de las empresas, pues en esa medida el teletrabajo va a aumentar más. El 50% de los teletrabajadores planea ser su propio jefe algún día. Eso tienen en la mente los teletrabajadores. Y el 34% de los encuestados en un sondeo dijo que aceptaría un recorte salarial del 5% a cambio de teletrabajar. Imagínense usted esto. La persona está ahora pensando que prefiere que le reduzcan su sueldo, pero que le den la oportunidad de teletrabajar. Es decir, mire por dónde van las cosas. La cosa no es que se acabó la pandemia, se acabó el teletrabajo. No, ahora es cuando esto va a continuar en aumento. En algunos países la evolución del trabajo no ha sido la misma igual que en todos los países, ya que algunos
partían de una situación mucho más avanzada. Por ejemplo, los Países Bajos, Finlandia y Luxemburgo son los países de Europa que contaban con más teletrabajo antes de la crisis sanitaria, antes de la pandemia, antes del COVID. Esos son datos de una encuesta denominada Eurostat en el 2018. Y aquí esto lo pueden ustedes ver con más calma en sus casas. Esta gráfica que muestra el porcentaje de ocupados que teletrabajan en forma habitual por países en Europa para el 2018. He venido hablando de que hay un conjunto de software que se instalan en los computadores de cada persona para poder ejercer el trabajo. ¿Cuáles son esos software? Bueno, hay un software que se llama software para gestión de proyectos, para comunicación y trabajo en equipo, para almacenamiento de datos en la nube, para el control de la productividad. Hay unos que son herramientas de voz IP, es decir, todo lo que es mensaje de voz. Hay unos software para una retroalimentación rápida cuando uno como teletrabajador tiene una duda, entonces utiliza estos software para preguntar y a través de ese software le responden prácticamente inmediato. Gestión de tareas y tiempo, eso es otro software. Videollamadas, equilibrar la vida personal y laboral, otro tipo de software. Ahí usted va a escribir cuánto tiempo le va a dedicar al hogar, cuánto tiempo le va a dedicar, por ejemplo, a sus actividades sociales en ese software. Recompensa a colaboradores, presentación de informes, mesa de ayuda. Entonces, estos son en forma general algunos de los software que se pueden utilizar o que se pueden instalar en los sistemas, en los computadores del teletrabajador. Los nombres están acá. Hay uno que se llama Trello, Asana, Breeze, Todis, ProfHub, Notion, Instagram. Son algunos de los programas que tienen instalados muchos teletrabajadores ya hoy en día y que estos y otros cuantos más pues contribuyen a tener un mayor control sobre el teletrabajador y el teletrabajador poder tener también mayor facilidad para informar de los avances de su trabajo. Aquí hay algunos videos que sugiero que cuando tengan tiempo los puedan ver, ¿verdad? Más videos asociados con el teletrabajo. Bueno, esta ha sido la actividad de hoy asociada con teletrabajo. Preguntas, intervenciones. Bueno, preguntas como tal no, pero sí muchos recuerdos, porque cuando el COVID, que a mí particularmente me tocó teletrabajar, pero, o sea, tuvo sus pros y sus contras, porque yo creo que en Venezuela todavía estamos como muy jojotos, sí creo que vamos, o sea, vamos para allá como usted bien lo dice, pero todavía hay cosas que no, como que no internalizaban en las organizaciones, que todavía no están como preparadas para irse a ese tema, por lo menos, particularmente lo digo por mi trabajo. Nosotros estuvimos por todo el tema del COVID desde casa, pero bueno, el internet nos fallaba muchísimo, o sea, había muchas cosas, además que el tema de yo me paraba a las 7 de la mañana y eran las 9 de la noche y todavía estaba conectada, o sea, al principio nos costó muchísimo, después, bueno, nos fuimos como uno se va acostumbrando y no sé qué, no teníamos equipo, compartía el equipo con mi hijo por la escuela y el trabajo, o sea, teníamos que a veces que turnarnos ahí. Fue muy difícil al principio, después, por supuesto, oye, tiene muchas ventajas porque definitivamente uno desde casa también, sí, cuando te empiezas a organizar, va como fluyendo y te da tiempo a hacer ya varias cosas. Pero en la oficina definitivamente un día así como que no, mi jefe un día, no los consigo, ese que no los llame, no nos conectamos bien, se viene todo el mundo y ya, y se acabó el teletrabajo y ya. Claro, hay cosas que todavía nos quedan, incluso en la misma torre, si bien antes todo el tiempo era una reunión física, ahora no, la reunión es por Zoom, por ejemplo.
muchas cosas que quedaron, pero estamos todos en la torre, pero sin embargo, las reuniones ya no son todo el tiempo presenciales. Esas son algunas cosas que han quedado, pero definitivamente nos fuimos todos a la oficina porque, o sea, la organización no pudo, o sea, no pudo manejar el tema del teletrabajo. Incluso mucha gente que estaba contratada, que de lejos tuvo que incluso que renunciar cuando comenzamos otra vez. Porque si bien se había visto como una ventaja, ya no pudo serlo más, pues, porque ya era necesario que todos volviéramos. Entonces, a lo mejor no pasa así en otras organizaciones. Conozco casos de gente que, bueno, por lo menos pagaban el alquiler de la oficina y vieron que les funcionó el teletrabajo y ahora todo el mundo está en su casa y ya no, ya, o sea, ya por lo menos ahí se eliminaron un gasto y bueno, le instalaron a esas personas el internet en su casa y todos se conocen y así sí se mantuvieron, pues, pero dependerá, aunque definitivamente sí que iremos cada vez más incrementando esa modalidad de trabajo. Bueno. Bueno, en verdad pues sí, el COVID fue como un empujón de esos bien fuerte que se le dio a muchos trabajadores. Muchas empresas no pudieron, cerraron su Santa María. Muchos trabajadores también se fueron, porque su mundo no era el de las tecnologías. Y además que le tenían fobia a las tecnologías, pues terminaron desertando, pues. El caso específico de nosotros acá en el decanato de posgrado vale la pena mencionarlo. Nosotros veníamos preparando a nuestros docentes y a nuestro personal para teletrabajar desde el año 2009. Es decir, 11 años después llegó la pandemia y en esos 11 años habíamos logrado preparar un poco más del 60% del personal. Habían unos cuantos, sobre todo personas que no querían nada con las tecnologías, que no se prepararon y cuando llegó todo el boom de las tecnologías, el boom de la pandemia, pues renunciaron, no continuaron. Ahora, nosotros nos preparamos porque la tendencia mundial en la parte de posgrado es ir hacia la virtualidad. Eso es así. Ese es lo que está en boga. La mayoría de las personas que hacen un posgrado no tienen un tiempo para ir a cumplir un horario rígido presencial. Y la verdad es que con algunas contadas excepciones, la mayoría de los posgrados en el mundo se están dando en forma virtual. Afortunadamente, pues nosotros nos estamos preparando y logramos trabajar a 15 días después de iniciada la pandemia, nosotros ya estábamos activos. Estábamos continuando todo a través de la forma virtual. Los profesores que faltaron por prepararse y que querían realmente continuar trabajando en forma virtual, pues se les dio preparación, vamos a decir, muy rápida para que por lo menos adquirieran los conocimientos mínimos de la preparación de las aulas virtuales, de las guías didácticas, de cómo hacer una actividad online, todas esas cosas se les fue dando la instrucción necesaria. Pero es verdad, así como la gran mayoría de nuestros docentes aceptó el reto, también tuvimos algunos docentes que vinieron pues acá a la oficina del decanato de posgrado a plantear de que hasta aquí nos acompañaban, que ellos no continuaban. Entonces, bueno, y esto también ocurrió en muchas empresas. Adelante, Kelly. Hola, profe, buenos días. Bueno, apreciación, por así decirlo. ¿No escucha, Kelly? ¿No escucha? O por lo menos yo no escucho.
poquito más duro. Ahora, hola, hola, Se te hola, escucha muy lejos, Kelly. hola, hola. Si Ahora, quieres, habla un poco más fuerte, a ver. ¿me escuchan? Hola, Ajá. sí, sí me pueden escuchar. No, no. Ahorita se te escucha un poquitín más fuerte. Lo que quería mencionar es que, bueno, en algún momento yo quise realizar la maestría, pero para ese momento creo que la planteaban como semipresencial, ¿no? Entonces, pues no solamente jugaba la cuestión de que había que asistir a algunas clases, sino también de los problemas que se estaban enfrentando en el país para ese momento, cuando las fallas en cuanto a combustible se refiere, pues estaban muy acentuadas y viajar pues hacía que fuera realmente difícil poder plantearse hacer la maestría. Pero pues este mismo escenario del teletrabajo, por ejemplo, para los profesores que están adscritos a posgrado, pues nos facilitó poder volver a retomar la idea de hacer una especialización. Y bueno, acá estamos y nos ha resultado súper cómodo y nos hemos comprometido en aprender, en investigar, en hacer y nos ha resultado súper bien, además que nos hemos podido acoplar también como equipo y demás. Muy bien. Así es, Kelly. Y adicional a eso, pues es la posibilidad de compartir experiencias con personas que están en distintas latitudes, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos personas que están en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Ecuador, en España, hasta en Australia tenemos un participante. Entonces eso nos lo facilitan las tecnologías. Ecuador, en Ecuador tenemos varios, en República Dominicana también. Entonces, bueno, Perú, eso en distintos programas de maestría, claro. Y eso pues es enriquecedor porque están las experiencias de todas esas personas en esos sitios. Bueno, muy bien, por cuestiones de tiempo vamos a mirar rápidamente qué nos corresponde eh, en esta próxima semana. Ok, ahí está cargando la guía didáctica del curso. Y está aquí lo que es el sábado 20 hoy, análisis y discusión de la unidad 2, almacenamiento en la nube, y la asignación del compromiso 2. Aquí plantea que es la entrega del informe del compromiso 1. Como la próxima semana vamos a hacer la exposición del compromiso 1 y 2, los que no hayan terminado este informe lo pueden entregar todavía la próxima semana, el próximo 27 de mayo. Ahora, ¿qué debemos hacer acá? Que es el segundo trabajo. El segundo trabajo plantea lo siguiente. Nos dice que producto del COVID muchas organizaciones han desaparecido y otras han reducido la mano de obra, especialmente en las que no había previsto cambio alguno
Otras organizaciones impulsadas por el cambio acelerado han incluido en sus prioridades aspectos importantes como el teletrabajo y el almacenamiento en la nube, entre otros. Ahora bien, estos cambios son necesarios y casi obligantes para mantener una organización competitiva en su campo de acción. Analice los elementos resaltantes sobre almacenamiento en la nube que ofrece una de las empresas indicadas en el listado dado a continuación. Entonces, todas estas empresas ofrecen servicio de almacenamiento en la nube. Nos plantea que elabore un informe que incluya los principales servicios de almacenamiento en la nube, precios, capacidad de almacenamiento, usuarios fijos, usuarios temporales, acceso, entre otros. La idea es que entonces ustedes como equipo van a seleccionar una de estas empresas, la que ustedes quieran seleccionar. Y a eso van a investigar cuánto se paga por el servicio de almacenamiento en la nube. Pensemos más bien como empresa, no como el almacenamiento gratuito, sino como empresa que debe pagar o contratar este servicio de almacenamiento en la nube. Entonces, ¿cuánto es el precio? ¿Cuánto se paga por la capacidad de almacenamiento y cuánto almacenamiento podemos disponer? ¿Cuántos usuarios fijos nos permiten tener? ¿Cuántos usuarios temporales o intermitentes podemos tener? ¿Cuántos accesos por día podemos hacer a las bases de datos que ellos nos faciliten? Entre otros servicios. Entonces, la idea es que usted se plantee como un propio gerente que quiere discutir la contratación del servicio de almacenamiento en la nube. Y si lo vamos a hacer, entonces por favor escoja una de estas empresas, la que usted quiera escoger. Eso sí, cada quien lo hace como lo hicieron en el trabajo anterior. Lo envían al grupo, el que escogió por ejemplo Mega, entonces dice escogí Mega, entonces ya otro equipo ya no puede escoger Mega, y así. Hay 14 acá, inclusive con posibilidad de que se trabaje en forma individual los que quieran hacerlo también. Aquí está para entregar ese informe el proceso 27, en caso que no puedan acceder al aula virtual, lo pueden enviar a este correo, y aquí está el baremo de calificación. Portada, introducción, 8 líneas máximo, o más o menos alrededor de 8 líneas. El cuerpo del trabajo pues, tiene que tener coherencia, pueden haber gráficas, imágenes fijas, por ejemplo fotos, algún tipo de imagen propia del trabajo. Imágenes de movimiento si quiere agregar por ejemplo algún video, pero la idea es que esto esté por los alrededor de al menos 3 páginas, pueden ser 4, 5, 6, 7 páginas. Incluir al menos un gráfico o una imagen o un cuadro que represente el trabajo, parte del trabajo que usted investigó. Conclusiones o hallazgos importantes, eso vale 3 puntos. Y va a ser una exposición que vale 5 puntos. Si usted está exponiendo con otro compañero de trabajo, pero el compañero de trabajo no pudo o no puede estar presente, pues usted hace la exposición por los dos, no hay problema. Y para las personas que no pueden venir nunca a pues entonces yo les sugiero que como exposición me hagan un video de lo que podría ser su exposición, graben un video con la voz de ellos y que contemple los elementos que acabo de mencionar anteriormente, y ese video me lo envían. Y eso es el equivalente a la exposición. El video es solo para los que no puedan venir a la exposición del próximo, o los que no puedan estar presentes el próximo sábado. Redacción de ortografía y tipo de letra Times New Roman. Esto es una orientación. Usted puede utilizar Calibri, puede utilizar Arial o cualquier otro tipo de letra, la que usted quiera, pero esta es esa manera de orientación. Eso es para darle forma al trabajo, y ahí está. Eso me da 10, 22, 25 puntos vale este trabajo. Entonces es eso lo del trabajo. ¿Preguntas asociadas con lo que hay que hacer? No, profe, creo que todo está muy claro. Muy bien, Omar, gracias. Kelly creo que está hablando, pero yo no le escucho nada.
Por ahora no hay preguntas, de todas maneras, pues cualquier inquietud se lo hacemos llegar ya sea por el grupo o por un mensaje personal de WhatsApp. Perfecto, Kelly, así es, así es. Bueno, muy bien. Entonces voy a dejar de compartir la guía didáctica. Con esto me despido por el día de hoy. Ahorita a las 10:30 voy a dar una conferencia asociada con lo que es la inteligencia artificial aplicada a las empresas. Por allí está circulando el flyer. Los que se quieran conectar a esa conferencia lo pueden hacer. Es una conferencia más que todo a manera de reflexión de las cosas que están pasando en el mundo, que muchas personas las tienen como con miedos, le están generando miedos que no deberían de ser. De verdad no es así. Pero entonces voy a hablar de eso en la conferencia que voy a dar comienza a las 10:30, en unos 25 minutos. Bueno, feliz y bendecido fin de semana para todos. Éxitos para todos. Gracias, profe. Profe, si puede compartir el flyer por el grupo para conectarnos. Perfecto. Ahorita mismo, sí. ahorita mismo comparto, ahorita mismo les coloco el flyer y la dirección.